Hola, esta es la ayudantía de esquizofrenia. La haremos María Teresa Ferrari, Claudia Pizarro y Kelly Valencia. Primero debemos saber qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno cerebral crónico, severo e incapacitante. Tiene una prevalencia en el mundo de entre un 0,5 a un 1,5% y es la forma más frecuente de trastorno mental. Afecta a una persona de cada 100. Y es poco frecuente que se desarrolle antes de la pubertad y es mucho más probable que comience entre los 15 y los 35 años. En la esquizofrenia tenemos tres tipos de síntomas: los síntomas positivos, los negativos y los cognitivos. Los primeros hacen referencia al exceso de una función, como las alucinaciones. Los síntomas negativos dicen de la reducción de una función normal, como la anedonia, y los síntomas cognitivos se relacionan con estos últimos, puesto que afectan a las mismas áreas, y serían, por ejemplo, las fallas en la concentración. Bueno, a lo largo de esta ayudantía veremos cuatro papers. El primero de ellos se llama ¿Cómo se desarrolla la esquizofrenia? Mecanismos cerebrales y cognitivos subyacentes al comienzo de la psicosis. El autor parte diciéndonos que la esquizofrenia podría ser una consecuencia de la irrupción en la conectividad cerebral. Esto lo iremos profundizando a lo largo de la ayudantía. Un objetivo crucial en el estudio de la esquizofrenia es poder aislar los cambios que se producen justo antes que la psicosis inicie, y viendo la secuencia temporal de estos cambios, se podría identificar cuáles son los mecanismos principales que conllevan al daño que provoca esta enfermedad. Para el estudio de la esquizofrenia se utilizaron sujetos CHR o Clinical High Risk, que aproximadamente entre un 20 a un 35% de ellos desarrolla la esquizofrenia en un rango de 2 años, y en un rango de 3 años terminan por desarrollarla casi todos los sujetos en este estado. Y se caracteriza porque se provoca un cambio de las creencias habituales de los sujetos. Entonces ahí se puede identificar que él es un sujeto CHR. El paper está dividido en tres partes: neurodesarrollo, el modelo de desequilibrio, inhibición, excitación y la hipótesis de la dopamina, los cuales iremos viendo a lo largo de esta presentación. La primera parte, neurodesarrollo, corteza prefrontal medial y error en el monitoreo fuente, nos dice que el déficit en espinas dendríticas, o sea, la baja arborización y la baja densidad, que surgen durante el desarrollo, es provocado por algunos factores genéticos, complicaciones obstétricas que se darían durante la infancia, o algunos procesos naturales del desarrollo cerebral, como la poda sináptica, que esto sería durante la adolescencia. Existirían algunos marcadores neuroinflamatorios que indicaría la presencia de microglías que están actuando en la poda sináptica, y estos marcadores son elevados en esquizofrénico y nos indicaría que hay una reducción de espinas dendríticas. Bueno, el porqué de esto lo explicaremos un poco más adelante. Eh, bueno, resulta que en la esquizofrenia el, la parte donde se reducen las espinas dendríticas es la corteza prefrontal medial y la superior. Pero enfocándonos en la corteza prefrontal medial, podemos saber que tiene un rol crítico en el monitoreo fuente. ¿Qué es el monitoreo fuente? Es una función ejecutiva que se encarga de distinguir, por así decirlo, lo que es real de lo imaginado, y si esto real o imaginado fue por mí o por un otro. En la diapositiva siguiente tenemos una explicación del monitoreo fuente. Eh, bueno, el monitoreo fuente, como vemos aquí, distingue entre lo imaginado, como este cuadro, y lo percibido, como mi gato. Eh, También si esto percibido fue por un otro o por mí, y si esto imaginado fue por un otro o por mí. Por ejemplo, los esquizofrénicos tienen problemas para distinguir esto. Entonces, por eso tienden a, por ejemplo, las voces, que es una de las experiencias alucinatorias más comunes, no saben de dónde vienen, porque no pueden distinguir si lo están imaginando o realmente
esas voces. Y si aparte estas voces que supuestamente son reales, vienen desde un otro o por mí. Entonces no pueden distinguir que estas voces imaginarias que ellos mismos provocan, porque tienen problemas en el monitoreo fuente. Y bueno, la desconexión de las zonas involucradas en el monitoreo fuente pueden ser la base de las ideas delirantes. El segundo apartado que tenemos son los receptores NMDA, el balance excitación-inhibición y error de predicción. Primero, para poder entender este apartado, necesitamos conocer algunos conceptos clave. Los receptores NMDA son receptores de glutamato que están involucrados en la potenciación a largo plazo y en procesos de aprendizaje y memoria. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, como esta carita feliz. Y GABA es un neurotransmisor inhibitorio, como este caballero que está muy triste. Y las ideas de referencia, que son uno de los síntomas de la esquizofrenia, que dicen que son estímulos inocuos o eventos casuales que toman un fuerte significado personal. Esto es gracias a la acción de la dopamina, pero lo profundizaremos más adelante. Bueno, se ha descubierto que el consumo de fenciclidina y ketamina produce en sujetos normales manifestaciones de estado psicótico, y bajas dosis de estas dos drogas en esquizofrénicos exacerban sus síntomas psicóticos. Entonces, estas drogas han sido utilizadas para estudiar los procesos de la psicosis. Y se descubrió que los receptores NMDA, tienen una influencia o una participación en la esquizofrenia. Como ya lo dijimos, los receptores NMDA son activados por la transmisión excitatoria de glutamato. Bueno, en lo normal, esta sinapsis de glutamato llega a una población de interneuronas GABAérgicas, o sea, inhibitorias, y estas vuelven a las células piramidales glutamatérgicas, que formarían un circuito local. Pero en esquizofrenia, gracias a los descubrimientos por los productos de estas drogas, se descubrió que hay una hipofunción de los receptores NMDA que puede resultar en un desbalance la excitación e inhibición en estos circuitos locales. Porque si tenemos menos glutamato que active las neuronas GABAérgicas, vamos a tener por consiguiente menos inhibición. Bueno, también al haber hipofunción de los receptores NMDA, vamos a tener más sinapsis inactiva, porque está mucho más baja la señalización de glutamato y también la de GABA. Entonces, estas sinapsis inactivas se podan porque no se están usando. Y esto también nos traería como consecuencia el déficit de dendritas. También la hipofunción de los receptores NMDA desencadena problemas con la potenciación a largo plazo, o sea que también tendría problemas en el aprendizaje y memoria, y conecta así el neurodesarrollo con los modelos de desequilibrio excitación-inhibición. También este problema del NMDA relacionado con la potenciación a largo plazo va a provocar error en las señales de predicción, porque, por ejemplo, las asociaciones que se tenían se van a debilitar y puede que se empiecen a asociar cosas erróneas, como por ejemplo meto un clavo en el enchufe y yo sé que me voy a electrocutar. Pero un esquizofrénico, por ejemplo, podría pensar que ya meto el clavo al enchufe y no sé, voy a ver a Dios o cosas así. Entonces hay un error en las señales de predicción. El último apartado es señalización dopaminérgica y saliencia anormal de atribuciones. Bueno, primero sabemos que las drogas que estimulan la liberación de dopamina, como la cocaína, producen estados cortos de psicosis. Y también sabemos que la dopamina juega un rol central en los aprendizajes relacionados con recompensa. Bueno, en la fase prodrómica, que es una de las fases que hay en la esquizofrenia, donde se presentan los primeros síntomas y el primer episodio de psicosis, hay un incremento en la síntesis de dopamina. Este aumento va a generar atribuciones erróneas de los estímulos, como lo que habíamos hablado de las ideas de referencia, y esto también va a generar errores en las señales de predicción.
porque estímulos que eran inocuos van a empezar a tomar un significado mayor. Y esto también va a provocar que ciertas asociaciones tengan problemas. Bueno, la hipofunción de los receptores NMDA, que fue inducida por drogas, como ya lo habíamos dicho, y que trae pequeños estados de psicosis, trae cambios en la señalización de dopamina, que se asemejan mucho a los patrones observados en los esquizofrénicos, en que el estriado, que es esto de aquí, va a estar en un estado hiperdopaminérgico, y en la corteza, todo esto de acá, va a haber un estado hipodopaminérgico, o sea, vamos a tener en el estriado mayores niveles de dopamina y en la corteza menores niveles de dopamina. Bueno, también la progresiva poda de las espinas dendríticas de la corteza trae como resultado una sobreactividad del sistema dopaminérgico al estriado. Los efectos de estos efectos de la dopamina, valga la redundancia, son disminuidos por las drogas antipsicóticas. Pero como sabemos, los antipsicóticos no son curativos, disminuyen los síntomas, pero no son curativos, lo que nos indicaría que en verdad la dopamina no sería el principal elemento o el desencadenante de la esquizofrenia, específicamente de la psicosis. Bueno, para entender lo que dijimos anteriormente, les voy a explicar el dibujo que está aquí. Tenemos una señalización menor de glutamato por la hipofunción de los receptores NMDA. Entonces, tenemos menos glutamato que está viajando aquí al mesencéfalo. ¿Ya? Entonces, tenemos menos glutamato que va a excitar menos a las células GABAérgicas. Las células GABAérgicas son inhibitorias, por lo que vamos a tener menores cantidades de dopamina en el, o sea, perdón, el GABA inhibe menos a la dopamina, por lo que vamos a tener mayores niveles de dopamina en el estriado. Por el contrario, la señalización glutamatérgica llega a estas neuronas dopaminérgicas en menor cantidad, entonces excita menos a la dopamina y estas llegan a la corteza prefrontal. Lo siento. Entonces, tenemos un estado hiperdopaminérgico en el estriado y un estado hipodopaminérgico en la corteza prefrontal. Bueno, las conclusiones que extrae el paper es que se espera conocer los mecanismos involucrados en el comienzo de la psicosis para poder así intervenir, que pueda poder prever o mitigar los cambios previos a la formación de los síntomas psicóticos. Y bueno, parece ser que la disrupción en la conectividad cerebral, que es desencadenada por la reducción de espinas dendríticas, que también están involucradas en la sinapsis de los receptores NMDA, que están con una hipofunción, esto se ve acelerado en la adolescencia tardía y la adultez temprana. Y también puede ser que este mecanismo sea uno de los mecanismos principales que desencadenan la psicosis.